Si Dios te ama de verdad, este video te perturbará, no porque traiga una amenaza nueva, sino porque despierta una verdad antigua que el alma aprendió a adormecer para sobrevivir. El amor verdadero no acaricia el sueño cuando ese sueño es muerte lenta, sacude, llama, insiste. Y cuando por fin consigue que el corazón abra los ojos, no promete calma inmediata, promete vida, y la vida comienza con un estremecimiento, porque hay un amor que tranquiliza la conciencia y hay un amor que la despierta. El primero te deja como estás y te llama aceptado. El segundo te acepta y precisamente por eso no te deja como estás. El amor de Dios pertenece a esta segunda especie, rara y peligrosa. No es un sedante espiritual, es un relámpago en medio de la noche. Ilumina todo por un instante y en ese destello revela caminos que no querías ver, grietas que habías aprendido a llamar hogar, cadenas que confundiste con estabilidad. La vida interior del hombre es un territorio vasto y poco visitado. Preferimos el ruido exterior porque ahoga las preguntas que pesan. Preferimos el movimiento constante porque el silencio nos delata y sin embargo es en ese interior donde Dios habla con mayor claridad. No grita para imponerse, habla con una voz que no se puede ignorar una vez reconocida. Habla de motivos, de amores, de lealtades secretas. Pregunta no qué haces, sino por qué lo haces. No qué evitas, sino qué proteges. La lucha contra el pecado no comienza cuando se evita el acto, sino cuando se enfrenta el deseo. El pecado no es sólo transgresión, es una narrativa alternativa sobre la vida. Promete plenitud sin obediencia, identidad sin rendición, gozo sin santidad. Y durante un tiempo parece cumplir, pero su fruto es corto y su precio es largo. El amor de Dios irrumpe en esa narrativa no con un argumento más fuerte, sino con una verdad más profunda, que fuiste creado para algo que el pecado nunca podrá sostener. Hay un peso en la gracia que pocos están dispuestos a cargar, porque la gracia no sólo perdona el pasado, reclama el futuro, no sólo borra la culpa, reescribe la dirección. La gracia te encuentra caído y te levanta para caminar, no para quedarte en el suelo cantando sobre libertad. Te envuelve con misericordia y luego te empuja con propósito. Y cuando el alma comprende esto, tiembla, porque sabe que aceptar la gracia es aceptar la transformación que la acompaña. El llamado de Dios rara vez llega cuando todo está en orden. Llega en medio del cansancio, de la duda, de la rutina que ya no satisface. Llega cuando las seguridades empiezan a crujir y las respuestas aprendidas ya no alcanzan. Llega como una pregunta que no te deja en paz. ¿Seguirás viviendo así ahora que sabes que hay más? Y el corazón se resiste, no porque no crea, sino porque entiende el costo de creer hasta el final. La oscuridad del corazón humano no siempre se manifiesta como rebelión abierta, a menudo se presenta como postergación respetable, como fe aplazada, como obediencia parcial, como esa voz suave que dice mañana, cuando Dios dice hoy, y el amor de Dios, lejos de aceptar ese aplazamiento, lo confronta con paciencia implacable, no acusa, insiste, no humilla, expone, y en esa exposición el alma se ve a sí misma con una claridad que duele y libera al mismo tiempo. La belleza de la redención no está en que nos haga sentir mejor, sino en que nos haga nuevos. No se trata de ajustar lo viejo, sino de dar vida donde había muerte. La cruz no fue un gesto simbólico, fue una sentencia ejecutada contra todo lo que esclaviza. Y cuando el amor de Dios se contempla a la luz de la cruz, deja de ser una idea cómoda, se convierte en una fuerza que atraviesa la historia y el corazón con la misma determinación. Dios moldea a sus hijos con un amor que no se cansa, rompe lo que no puede sostener la gloria, refina lo que ha sido contaminado por el miedo y la ambición. Reconstruye no para devolver al pasado, sino para preparar para el propósito. Y en cada etapa
El alma siente la tensión entre lo que fue y lo que está siendo llamada a ser. Esa tensión duele, perturba, desestabiliza, pero es la señal de que algo vivo está creciendo. Cristo formándose en el interior no es un eslogan piadoso, es una realidad exigente. Significa que sus afectos empiezan a desplazar los nuestros, que sus prioridades comienzan a reorganizar nuestras decisiones, que su obediencia se convierte en el patrón de nuestra libertad. Significa que ya no vivimos para proteger la imagen, sino para reflejar una verdad, y ese reflejo no siempre es bienvenido, porque la luz revela lo que la oscuridad preferiría ocultar. Por eso este amor perturba. Perturba porque no se conforma con una fe decorativa. Perturba porque atraviesa las defensas del ego y toca el centro. Perturba porque llama a morir a identidades que nos daban seguridad, para nacer a una vida que depende de Dios y no del control. Perturba porque no permite seguir viviendo a medias una vez que la verdad ha sido vista. Y sin embargo, para quienes no huyen, para quienes permiten que esta perturbación haga su obra completa, el amor revela su intención final: no destruir, sino habitar; no confundir, sino ordenar; no aplastar, sino levantar con una fuerza que no depende de la emoción ni de la aprobación. El alma aprende entonces que el temblor inicial no era amenaza, sino anuncio, anuncio de una vida más profunda, más real, más libre de lo que jamás imaginó. Si Dios te ama de verdad, este video te perturbará, pero esa perturbación no es para perderte, sino para despertarte, no para dejarte en ruinas, sino para reconstruirte sobre un fundamento que no se mueve. Y cuando el temblor pase, cuando el polvo se asiente y el corazón respire de nuevo, descubrirás que aquello que más temías, ser amado hasta el final, era exactamente lo que necesitabas para vivir de verdad. Y vivir de verdad no se parece a la vida que el mundo aplaude. No tiene el brillo inmediato ni la ligereza de las promesas fáciles. Tiene peso, tiene profundidad, tiene cicatrices que no se esconden porque ya no avergüenzan. El alma que ha sido despertada por el amor de Dios camina distinta, no porque se sienta superior, sino porque ha sido despojada de ilusiones. Ya no corre detrás de cada voz, ni se deja arrastrar por cada corriente. Ha aprendido a reconocer el pulso de la eternidad latiendo bajo lo cotidiano. Ese pulso se siente primero como una inquietud santa, una imposibilidad de volver a la comodidad anterior. Aquello que antes bastaba ahora sabe a poco. Las distracciones pierden su sabor, las excusas se vuelven transparentes. El corazón, que antes negociaba con la verdad, ahora se incomoda con la mentira, incluso cuando la mentira viene vestida de normalidad, y esta incomodidad no es castigo, es señal de vida. Sólo los vivos sienten cuando algo no encaja. La vida interior se vuelve entonces un campo de honestidad radical. Ya no se puede fingir delante de Dios ni delante de uno mismo. Las oraciones se vuelven más simples y más verdaderas, menos adornadas, más urgentes. No se pide tanto que Dios cambie las circunstancias como que cambie el corazón que las atraviesa. No se busca tanto alivio como alineación, y en esa oración desnuda el amor de Dios se acerca no como espectador, sino como cirujano fiel, porque hay cosas en el alma que sólo pueden ser sanadas si primero son abiertas. Heridas antiguas cubiertas por capas de actividad religiosa, miedos heredados que dictaron decisiones silenciosas, pecados tolerados porque parecían pequeños, pero que drenaron la fuerza con el tiempo. El amor de Dios no ignora nada de eso, lo toca todo, y cuando toca duele, no por crueldad, sino porque la sensibilidad había regresado. La lucha contra el pecado se intensifica en este punto, no porque el pecado haya ganado fuerza, sino porque la luz es más clara. El alma ve con nitidez lo que antes justificaba, y esa visión trae conflicto. El viejo yo no se retira en silencio. Argumenta, súplica,
amenaza con vacío. Dice que sin él la vida será demasiado estrecha, demasiado exigente, demasiado seria. Pero el amor de Dios responde no con promesas vacías, sino con una presencia firme que dice confía y camina. Caminar así es aprender a obedecer antes de entender, a soltar antes de saber qué vendrá después, a renunciar a seguridades visibles por una fidelidad invisible que, con el tiempo, se revela más sólida que cualquier garantía humana. Y en ese caminar el alma descubre algo que no se enseña con palabras, que la obediencia no mata la alegría, la purifica, no apaga el deseo, lo dirige hacia lo que puede sostenerlo. El peso de la gracia se siente entonces con mayor claridad, ya no como alivio rápido, sino como fuerza constante, una gracia que sostiene cuando la voluntad flaquea, que corrige cuando el corazón se desvía, que levanta cuando la caída ocurre sin justificación, porque caer todavía es posible. El amor de Dios no elimina la fragilidad, la rodea de misericordia para que no se convierta en condena. Y esa misericordia no invita a la ligereza, sino a una gratitud vigilante. Hay momentos en que el proceso parece excesivo, en que el alma se pregunta por qué el trato es tan profundo, tan insistente, tan personal. ¿Por qué Dios no se conforma con una fe funcional, con una moral aceptable, con una vida respetable? Y la respuesta no llega como explicación, sino como revelación silenciosa, porque fuiste creado para llevar su vida, no sólo su nombre, porque Cristo no vino a mejorar comportamientos, sino a habitar corazones. Porque la gloria no puede descansar en estructuras frágiles. Dios rompe porque ama, refina porque ve más allá del momento, reconstruye porque no abandona su obra a mitad del proceso. Y cada etapa, aunque parezca contradictoria, obedece a una lógica que sólo se comprende al mirar atrás. El alma que antes se defendía ahora aprende a decir, haz en mí lo que sea necesario. No con resignación amarga, sino con una confianza nacida de haber visto la fidelidad de Dios en la herida y en la sanidad. Cristo comienza a formarse con mayor claridad en esta rendición, no como una idea que se admira, sino como una vida que se expresa. Su mansedumbre aparece donde antes había reacción, su firmeza emerge donde antes había temor, su amor se manifiesta donde antes había cálculo, y este proceso no borra la personalidad, la redime, no anula la historia, la resignifica. Todo lo que fue entregado vuelve purificado, puesto al servicio de un propósito mayor. Por eso este amor perturba, porque no se limita a tocar la superficie, porque no deja intacto el centro, porque insiste en formar algo eterno donde antes sólo había supervivencia. Perturba, porque llama a morir a versiones de nosotros mismos que parecían necesarias, pero que ya no pueden sostener la vida que viene. Perturba porque ama con una profundidad que no negocia. Y aún así, en medio de esta perturbación, comienza a nacer una paz distinta. No la paz de quien ya no lucha, sino la de quien sabe por qué lucha. No la paz de la ausencia de fuego, sino la de la presencia fiel en medio de él. Una paz que no depende de resultados visibles, sino de una certeza interior, que el amor que inició esta obra no se detendrá hasta completarla. Si Dios te ama de verdad, este video te perturbará, pero esa perturbación es el umbral, es el sonido de las cadenas cayendo, es el temblor de una casa que está siendo reconstruida sobre roca, y cuando el proceso continúe porque continuará, y el fuego siga ardiendo porque seguirá, el alma ya no huirá, permanecerá, no por fuerza propia, sino porque ha aprendido que no hay lugar más seguro que estar completamente expuesto al amor que no miente, no abandona y no se cansa de hacerte nuevo. Y permanecer expuesto a ese amor es aceptar que ya no habrá refugios falsos donde esconderse cuando la verdad incomode.
El alma aprende que no toda incomodidad es enemiga, que hay dolores que anuncian vida y tensiones que preceden a la libertad. Aprende que Dios no perturba para desorientar, sino para reordenar. No sacude para destruir, sino para desalojar lo que ocupó un lugar que nunca le perteneció. Y cuando esa comprensión se asienta, el corazón deja de huir del temblor y comienza a escuchar lo que el temblor quiere decir. Porque hay palabras de Dios que sólo se oyen cuando todo lo demás cae en silencio. Palabras que no compiten con el ruido, sino que lo atraviesan. Palabras que no gritan pero pesan como eternidad. Y esas palabras no siempre consuelan primero, a veces confrontan, a veces exponen, a veces llaman por un nombre que el alma había olvidado, pero siempre llaman hacia la vida, siempre llaman hacia casa, la vida interior. Una vez despertada, ya no puede volver a dormirse sin pagar un precio. El alma sabe ahora cuándo se está engañando, cuándo está postergando, cuándo está eligiendo comodidad en lugar de verdad. Y ese conocimiento no es condenación, es responsabilidad. Es el regalo peligroso de la conciencia viva. El amor de Dios no te deja ignorante, te hace responsable de la luz que has recibido. Y esa responsabilidad pesa, pero también dignifica. Te devuelve el honor de elegir con claridad. La lucha contra el pecado se vuelve entonces menos teatral y más decisiva. Ya no se libra para demostrar santidad, sino para proteger comunión. El pecado pierde su carácter romántico y revela su verdadero rostro. Desgaste, dispersión, muerte lenta. Y frente a ese rostro, el alma ya no negocia tanto. No porque se haya vuelto fuerte, sino porque se ha vuelto honesta. Sabe lo que el pecado cuesta y sabe lo que el amor de Dios ofrece. Y esa comparación, una vez hecha con sinceridad, cambia las decisiones. El peso de la gracia se siente más en los días comunes que en los extraordinarios. Se siente cuando el cansancio invita a ceder y la gracia sostiene. Cuando la tentación se presenta con argumentos razonables y la gracia recuerda el fin del camino. Cuando la culpa intenta volver a gobernar y la gracia levanta con firmeza, esta gracia no halaga, forma, no adormece, fortalece, y cuanto más se la conoce, menos se la trivializa. El llamado de Dios en esta profundidad deja de ser un evento puntual y se convierte en una dirección constante. No siempre dice, haz esto o ve allí. A menudo dice, permanece, confía, obedece aquí. Y esa obediencia cotidiana sin dramatismo es la que edifica una vida que puede cargar gloria sin quebrarse. Porque Dios no busca decisiones heroicas aisladas, busca corazones fieles que respondan una y otra vez cuando nadie está mirando. La oscuridad del corazón humano, expuesta por la luz, ya no gobierna en secreto, no desaparece de inmediato, pero pierde su trono. El alma aprende a no sorprenderse por su propia fragilidad ni a justificarla. Aprende a traerla a la luz con rapidez, a confesar antes de endurecerse, a arrepentirse antes de racionalizar. Y este ritmo de verdad mantiene el corazón blando, sensible, vivo. La belleza de la redención comienza a notarse no sólo en el alivio interior, sino en la forma de vivir hacia afuera. Las relaciones cambian, la paciencia se ensancha, la compasión se profundiza, el orgullo pierde volumen. La necesidad de tener razón se debilita, no porque el alma se haya vuelto indiferente, sino porque ha encontrado un centro más firme que la aprobación humana, y desde ese centro el amor fluye con menos miedo. Dios sigue moldeando con manos que no tiemblan. A veces el proceso parece repetitivo, como si las mismas lecciones volvieran una y otra vez, y vuelven, no porque no se hayan aprendido, sino porque cada vuelta ocurre en un nivel más profundo. Lo que antes se entendía con la mente, ahora debe encarnarse en la vida. Lo que antes se confesaba con palabras, ahora debe sostenerse con
con decisiones. Y el amor de Dios, paciente y persistente, acompaña cada descenso. Cristo formándose en el interior no produce prisa por llegar, sino fidelidad para caminar. El alma ya no vive obsesionada con el final, sino comprometida con el presente. Sabe que cada paso importa, que cada sí tiene peso eterno, que cada renuncia prepara espacio para algo más verdadero, y esta conciencia transforma incluso el sufrimiento. Ya no se vive como interrupción absurda, sino como parte de una obra mayor que no desperdicia nada. Hay momentos en que la perturbación regresa con fuerza, cuando Dios pide algo nuevo, cuando señala algo que aún no ha sido rendido, cuando llama a una obediencia más costosa, y el alma, aunque ya ha caminado lejos, vuelve a temblar, no porque dude del amor, sino porque conoce su profundidad. Sabe que ese amor no pedirá poco, pero también sabe por experiencia que nunca pedirá en vano, y en ese punto la fe se vuelve una decisión desnuda, no sostenida por emoción, no empujada por presión externa, sino anclada en una convicción simple y profunda, que Dios es bueno incluso cuando el camino no es cómodo, que su amor es fiel incluso cuando el proceso duele, que su propósito es vida incluso cuando exige muerte a lo que parecía indispensable. Si Dios te ama de verdad, este video te perturbará una y otra vez, no porque cambie el mensaje, sino porque tú cambias al escucharlo. Cada capa que cae revela una profundidad nueva, cada rendición abre un espacio mayor, cada herida sanada deja una sensibilidad más fina, y así el amor que perturba se convierte en el amor que sostiene. No un sostén blando, sino firme. No una paz superficial, sino una quietud con raíces profundas. El alma ya no necesita huir del fuego ni explicarlo todo. Permanece, respira, confía, y en esa confianza, aunque el camino siga, aunque la obra continúe, aunque la transformación no termine, hay una certeza que no se quiebra, que estar en manos de este amor, incluso cuando duele, es el lugar más seguro donde un alma puede vivir. Y vivir en ese lugar seguro no elimina el misterio, lo santifica. El alma deja de exigir explicaciones completas y aprende a descansar en la fidelidad comprobada. Ya no mide a Dios por resultados inmediatos, sino por su carácter inmutable. Ha visto demasiadas veces cómo la noche cedió ante una aurora que no prometió su hora, cómo la herida cerró sin ruido, cómo la puerta se abrió después de una espera que parecía excesiva. Y esa memoria, guardada como aceite en la vasija, mantiene la lámpara encendida cuando el viento sopla fuerte. Hay una mansedumbre que nace cuando el amor ha atravesado el orgullo. No es pasividad ni debilidad, es fuerza gobernada. El alma ya no necesita imponerse para existir ni defenderse para permanecer. Puede escuchar sin temor, corregir sin dureza, amar sin exigir garantías. Ha aprendido que la verdad no necesita gritar cuando vive en coherencia. Ha aprendido que el tiempo, cuando está habitado por Dios, se vuelve aliado y no enemigo. En este andar el corazón reconoce señales que antes ignoraba. Sabe cuándo una decisión nace del miedo y cuándo nace de la fe. Sabe cuándo una puerta abierta es oportunidad y cuándo es distracción. Sabe cuándo el silencio es invitación y cuándo es evasión. Esta sabiduría no es intuición mágica, es fruto de haber caminado con la luz suficiente para el paso presente y de haber obedecido aun cuando la vista no alcanzaba el horizonte. La vida interior, ahora despierta, se convierte en el lugar donde se disciernen las batallas verdaderas. No se pelea contra personas, sino contra narrativas. No se resiste con ruido, sino con fidelidad. No se vence con astucia, sino con permanencia. El amor de Dios ha enseñado al alma a elegir lo eterno cuando lo inmediato seduce, a preferir lo verdadero cuando lo fácil invita, a sostener lo santo cuando lo popular presiona. Y aun así,
hay días de cansancio, días en que la fidelidad pesa y la obediencia parece repetitiva, días en que el alma recuerda la ligereza antigua y se pregunta si valía la pena el costo. En esos días, el amor de Dios nos reprende con aspereza, recuerda con ternura, trae a la memoria los rescates pasados, las libertades ganadas, las cadenas que ya no gobiernan, y esa memoria devuelve perspectiva. No niega el cansancio, pero lo atraviesa con esperanza, porque la esperanza que nace del amor probado no es ingenua. Sabe que habrá más fuego, más poda, más llamados a soltar, pero también sabe que ninguna de esas cosas vendrá sin gracia suficiente. Sabe que el alfarero no pierde el control del torno, sabe que el médico no abandona la mesa a mitad de la cirugía, sabe que el pastor no se adelanta sin el rebaño ni deja atrás a la oveja cansada. Cristo, formándose en el interior, comienza a ordenar incluso los afectos más profundos. El amor deja de ser posesivo y se vuelve generoso. El deseo deja de ser voraz y se vuelve paciente. La ambición deja de ser autoafirmación y se vuelve servicio. Y esta reordenación no apaga la intensidad, la redime. La pasión no se extingue, se consagra. El fuego no se apaga, se enfoca. Hay una reverencia nueva que impregna la vida. No una solemnidad rígida, sino una atención amorosa. El alma camina sabiendo que pisa terreno sagrado aún en lo cotidiano, que una palabra puede edificar o herir, que una decisión puede sembrar vida o cansancio, que un silencio puede sanar o endurecer. Esta conciencia no paraliza, despierta, hace de cada día una oportunidad de honrar al Dios que habita en lo sencillo y se revela en lo fiel. La perturbación inicial ya no domina, pero tampoco se olvida. Se recuerda como el primer temblor que rompió la anestesia. Se honra como el inicio de una vida más profunda. Y cuando nuevos temblores llegan, porque llegan el alma, no se escandaliza. Reconoce la firma del amor. Sabe que el mismo fuego que desestabiliza es el que purifica. Sabe que la misma voz que incomoda es la que guía, y en lugar de huir, se inclina. Inclinarse se ha vuelto natural. No como gesto aprendido, sino como respuesta viva. Inclinarse ante la verdad cuando corrige, inclinarse ante la gracia cuando levanta, inclinarse ante el llamado cuando exige. Y en esa postura, el corazón encuentra su lugar, no arriba, no en control, no en defensa, sino sostenido por manos fieles. Así, el camino continúa sin prisa y sin retorno, no porque todo esté resuelto, sino porque la dirección es clara, no porque no haya riesgo, sino porque hay confianza, no porque el alma sea fuerte, sino porque ha aprendido a depender. El amor de Dios, que perturbó al inicio, ahora sostiene al final de cada día.